Saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que nos están acompañando en esta velada teológica, crítica y académica. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del problema con los comentarios de Génesis. Es uno de los temas planeados para el mes de noviembre acerca de la Biblia hebrea sin mitos. Vamos a tratar de irnos al contexto histórico-cultural de la narrativa de la Biblia hebrea, despojando todos aquellos elementos teológicos, religiosos y dogmáticos que se le han añadido a lo que es el texto de la Biblia hebrea. Entonces, acompáñenos, vamos a estar hablando de Génesis capítulo 6, el famoso capítulo controvertido acerca de hijo de los dioses o ángeles, realmente qué quería decir el texto bajo la luz del contexto cultural del antiguo lejano oriente. Hago un aviso antes de que sigan viendo este video. No vamos a tratarlo desde el aspecto teológico, tampoco lo vamos a tratar desde el aspecto dogmático, sino que lo vamos a tratar desde el aspecto crítico. Vamos a estar hablando sobre este capítulo tan controvertido y vamos a hacer algunas pequeñas críticas a las interpretaciones modernas y teológicas acerca de este texto. Entonces vamos a ver este tema, el problema con los comentarios del Génesis. Vamos a estar hablando acerca de dioses o ángeles en la interpretación del Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a estar analizando algunas investigaciones acerca del contexto histórico de esta narrativa. Y vámonos, primeramente vamos a irnos al texto. Siempre vamos a tratar de irnos al texto para poder comprender un poquito acerca de lo que venimos hablando esta noche. Entonces aquí tengo el texto tan debatido en las interpretaciones teológicas e interpretaciones cristianas y también del judaísmo en las tradiciones. Vamos a leer primeramente que nada lo que dice el Génesis capítulo 6 versículo 1. Del lado izquierdo tengo lo que es la Reina Valera 60. Del lado derecho en esta columna tengo lo que es la versión de la Septuaginta en inglés. Tengo la versión Septuaginta también en el griego y tenemos la Biblia hebrea. Entonces, el texto más interesante y controvertido y que le han dado múltiples interpretaciones es esta, en el cual vemos algunos elementos difíciles de comprender. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y este es el texto más problemático, yo creo, en la tradición cristiana, en la interpretación cristiana. Pero recordemos de que esto no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con interpretaciones hermenéuticas cristianas, sino que aquí estamos viendo elementos de textos influenciados por la mitología antigua. El gran problema con este texto es realmente saber quiénes eran estos los hijos de Dios. Los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres. Tenemos una pequeña falla. Ahí está. Y como estaba comentando, este texto se ha dado múltiples interpretaciones. Algunos han comentado que son ángeles, otros intérpretes refieren que son hombres poderosos o hombres eminentes. Y interpretaciones cristianas han argumentado de que estos hijos de los dioses eran, pues,
personas que adoraban a Yahvé. Pero todas esas interpretaciones son interpretaciones modernas. En muchas ocasiones son interpretaciones que tratan de desviar lo que es la narrativa del texto acerca de estos hijos de los dioses que tuvieron relaciones con las mujeres. Algo un poco difícil de comprender a la luz del cristianismo. Recordemos de que hay un texto que argumentan muchos intérpretes acerca de que esto es imposible, acerca de dioses o divinidades o ángeles que procrearon con mujeres en la antigüedad, debido al texto que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, acerca de que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, argumentando de que no puede haber una reproducción entre un ángel y una mujer. Sin embargo, este texto no tiene nada que ver con el cristianismo y con esa interpretación también del judaísmo que se le dio más adelante. Literalmente aquí encontramos los hijos de Dios. Si nos vamos a la Septuaginta, vamos a encontrar una interpretación interesante. Aquí tengo lo que es la traducción de la Septuaginta al inglés, donde ya encontramos la hermenéutica en el siglo III. Recordemos de que eh, la Septuaginta se desarrolla en la época del periodo intertestamentario, una época donde hay ya una transformación en el desarrollo e interpretación de lo que posteriormente llegaría a ser el judaísmo, y por lo tanto aquí no es bien visto la palabra hijos de Dios o Ben Elohim. Y entonces los traductores de la Septuaginta interpretaban hijos de los dioses como ángeles. Entonces aquí ya estamos viendo una evolución en la interpretación de este texto. Si nos vamos al griego de la Septuaginta, de la misma forma vemos aquí ángeles de Dios. Eso es algo interesante, cómo va evolucionando nuestra interpretación y nuestra hermenéutica acerca de este texto. ¿Quiénes son los hijos de los dioses? ¿Son ángeles? ¿De dónde viene esa tradición de que son ángeles? Eso viene de la Septuaginta y muchos hemos heredado el lenguaje de la Septuaginta para poder comprender la Biblia hebrea. Y entonces los judíos de esa época ya entendían este texto como si fueran ángeles. Pero aquí le están quitando los elementos primitivos y antiguos del texto hebreo, donde realmente no está hablando de ángeles, sino de seres divinos, dioses, dioses menores, hijos de los dioses. Tenemos el texto hebreo que perpetúa una tradición más antigua en lo que nosotros podríamos considerar los Ben Elohim, que la Reina Valera 60 traduce de una forma correcta, los hijos de los dioses. Simplemente que encontramos en el texto hebreo la palabra Elohim, que de forma literal quiere decir dioses. Entonces, literalmente el texto hebreo habla acerca de los hijos de los dioses en plural, no hijos de Dios. Entonces, ¿qué es esto lo que encontramos en este texto tan interesante de la Biblia hebrea? Aquí podemos ver la evolución hermenéutica acerca de la interpretación de este texto tan misterioso. Ya en el siglo III antes de Cristo ya se interpretaba este texto como si fueran ángeles y nosotros heredamos esa interpretación. Otros ya en épocas más contemporáneas argumentan que eran seres poderosos o simplemente eran aquellos creyentes del Dios Yahvé. Así como hoy en día les conocen a algunos en el cristianismo, que por ejemplo yo que soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero realmente ese no era el sentido del texto. El texto no es un texto cristiano, sino que es un texto antiguo, primitivo y con una tradición acerca
de la mitología del antiguo cercano oriente. Entonces solamente esto es para entrar en contexto acerca del problema de este texto y cómo poder resolverlo. Entonces vamos a continuar con la presentación después de ver este problema acerca del texto de Génesis. Vamos a hablar acerca de este problema. ¿Qué son realmente estos Ben Elohim? Que la Reina Valera 60 traduce como los hijos de Dios, pero realmente son hijos de los dioses, y que posteriormente la tradición judía y la tradición cristiana ha interpretado como ángeles, y recientemente algunos teólogos interpretan como si fueran personas poderosas, o también se tiene la interpretación de que estos hijos de los dioses sean creyentes de Yahvé o adoradores de Yahvé. Vamos a leer este texto del doctor Heiser acerca de este texto tan controvertido y que choca también con algunas creencias en el cristianismo, y más que nada el problema acerca de las relaciones íntimas entre estos seres y lo que son las mujeres humanas. Y esto lleva a pensar también muchas cosas, cómo tomarnos este texto de forma literal, de forma histórica. Recordemos de que estamos ante un pasaje que es muy poco probable que sea histórico, sino que tenga influencias de literaturas antiguas que los judíos tuvieron en contacto al desarrollar esta literatura. Entonces, esto es algo interesante. Yo sé que hay un debate, si es histórico, no es histórico, si es literario. Aquí, ¿cómo interpretan los históricos o los que dicen y argumentan de que el Génesis contiene elementos históricos? Pues hay cosas que a veces no les conviene aceptar, y hay otras cosas que simplemente no quieren ver. Pero aquí en este texto vamos a leer lo que dice el doctor Heiser, que es un especialista en lo que es la Biblia hebrea y también lo que son las religiones comparadas. Dice el doctor Heiser: ha habido muchos intentos de despojar a este pasaje de sus elementos sobrenaturales para hacerlo aceptable a los estudiantes modernos de la Biblia. Y es lo que yo comento, que muchas veces choca esta interpretación acerca de estos seres divinos que encontramos en el texto, cómo pueden tener relaciones íntimas con las mujeres. ¿Es posible esto? Recordemos de que ya en la teología cristiana esto es imposible. Hasta podemos ver argumentos en los evangelios donde esto no puede ser posible, pero este texto no es, no debe de ser interpretado a la luz del cristianismo, como tampoco de las interpretaciones posteriores que ya se estaban dando en la época de la Septuaginta, donde ya convierten a estos Ben Elohim como si fueran ángeles. Dice: dado que este tipo de material ha sido mi enfoque académico durante los últimos 15 años, puedo decirles que todos esos intentos tienen fallas significativas de exégesis y coherencia lógica. Pero el mayor defecto es que cualquier punto de vista que humanice a los hijos de Dios y niegue la naturaleza inusual de los Nephilim invariablemente viola el contexto original del pasaje y su significado polémico. Y esto es lo que venía comentando hace unos momentos, que realmente este texto, que en muchas ocasiones han tratado de despojarle todos los elementos de difícil interpretación debido a que no va acorde con su teología. Es una interpretación contemporánea, es una interpretación moderna. Ya comenté tres posibles interpretaciones que le dan algunos teólogos y escritores modernos. El primero, que son ángeles, que se remonta en la época de la Septuaginta. La segunda, que estos son adoradores de Yahvé. Y hay una tercera que dice que son personas
eminentes o con gran poder o prestigio. Pero sin embargo, todas estas interpretaciones, el doctor Heiser comenta que tiene fallas en la exégesis y la coherencia lógica. Esto debido a que despojamos este texto de lo que realmente significaba en esos momentos en que se redactó este texto. No estamos hablando sobre un texto eh, de la tradición judía, como tampoco de la hermenéutica cristiana, sino que un texto que se dio en una época, en un tiempo, y que tenía también aspectos polémicos entre otros dioses y la adoración al dios Yahvé. Y esto es lo interesante y que muchas veces no aceptamos. Cuando hablamos acerca de este texto, tratamos de desvincular todo el contexto histórico de lo que significa realmente este texto. Y continuamos, vamos a ver otra diapositiva. Entonces, esto es algo interesante como la literatura que nosotros tenemos está influenciado por el contexto cultural mesopotámico. Recordemos de que el Génesis capítulo 1 al 11 no fueron los primeros textos que se escribieron de la Biblia hebrea. Sin embargo, debido a su contenido temático acerca de la creación de la tierra, de las historias y narrativas de la humanidad al principio de los tiempos, fue colocado al principio, valga la redundancia, de nuestras Biblias, pero realmente estos textos no fueron escritos, no son textos tardíos o los textos más antiguos de la narrativa hebrea, sino que fueron escritos en un momento de la historia en los cuales los judíos se encontraban en el exilio. Entonces voy a compartirles, denme un momento, les voy a compartir un cuadro donde vamos a ver en qué momento se escribieron lo que son los relatos del Génesis. Aquí tenemos un pequeño recuadro donde podemos ver lo que es la historia de la redacción de la Biblia hebrea. Recordemos de que la Biblia no se escribió de principio a fin, no fue dictado por una voz desde el cielo por los ángeles, sino que hubo un proceso en su redacción y en su elaboración. Aún hubieron elementos que fueron reeditados, reescritos y aún se unieron varias tradiciones para conformar a la Biblia hebrea. Lo que quiero que vean aquí es la época en que fue escrito el Génesis. Aquí tenemos lo que es la historia primordial. No sé si lo ven. Vamos a ver si puedo. Quiero que vean aquí. Está tardando un poquito. Discúlpeme. Eh, Aquí tenemos en el siglo sexto, en la época babilónica, lo que es la redacción de la historia primordial, lo que es Génesis 2 4 al 11. Y quiero que observen que estos relatos que nosotros encontramos en la Biblia hebrea, de Génesis 2 al 11, son relatos que fueron redactados en la época babilónica. Y recordemos de que en esa época los judíos tuvieron una época de reflexión teológica y aún sus relatos fueron influenciados por el contexto cultural e histórico y aún por las literaturas en los cuales los sabios judíos exiliados tuvieron a la mano y que bien pudieron haberlos recreados para poder contar sus narrativas en lo que es la historia del Génesis. Quiero que vean que en el siglo sexto, en la época babilónica,
se escribieron los relatos del Génesis. Y por lo tanto vamos a ver mucha influencia de lo que es la literatura mitológica, de lo que es las historias de esa cultura. Y tenemos en el siglo V al siglo IV lo que es nuestra historia del Génesis, acerca de la creación, en una época tardía, en la época persa, siglo V al IV. Y por lo tanto podemos ver que todas estas literaturas que tenemos al principio de nuestra Biblia, la Biblia hebrea, tiene influencias culturales en la época en que se redactaron, en la época babilónica y en la época persa. Entonces, este es lo que nosotros tenemos que comprender para poder interpretar lo que es el relato de Génesis capítulo 1 al 11, que probablemente estos fueron elementos de un escrito que se unió a Génesis 12 hasta el 50, me parece que 50 o 54. Eran dos, podemos decirlo con una identificación moderna, como dos libros que se juntaron para crear al libro de Génesis, lo que es Génesis 1 al 11. Vamos a encontrar mucha literatura redactada con influencias mitológicas, los mitos babilónicos, los mitos persas, que dieron forma a estos tipos de literatura. Y aquí entra el conflicto. ¿Realmente es histórico o es literatura mitológica? Pero lo que siempre he comentado es que tenemos que ver este texto no como un texto mitológico, tampoco como un texto literario, sino que tenemos que interpretarlo a la luz de la teología. ¿Qué es lo que quería mostrarnos estas literaturas? ¿Qué quería enseñarnos acerca de los aspectos teológicos que habla el texto del Génesis? Entonces aquí podemos ver claramente cómo en época babilónica se escribió la mayoría de lo que es el relato del Génesis. Entonces tenemos que interpretar esto bajo el contexto cultural mesopotámico. Entonces dice, recientes trabajos académicos sobre la literatura mesopotámica asociada a los acontecimientos anteriores y posteriores al diluvio universal han producido paralelismos claros e inequívocos punto por punto con lo que leemos en Génesis 6, 1 al 4. Esos paralelismos demuestran sin lugar a duda que este pasaje bíblico fue escrito específicamente para denigrar las ideas mesopotámicas sobre el diluvio universal. ¿De dónde sacaron los judíos la historia del diluvio? Probablemente de las literaturas que tuvieron en contacto en la época del exilio, en la época en la cual estuvieron en Mesopotamia y tuvieron estas historias y las recrearon bajo la cosmovisión del judaísmo y, claro, bajo la adoración del dios Yahvé. Y algunos textos pudieron haber sido desarrollados para causar polémica contra lo que es la literatura del antiguo Oriente o la literatura mesopotámica. Entonces, esto es algo interesante, algo que quería comentar un poco más, cómo la literatura mesopotámica, cómo esos mitos dieron forma, lo que son algunos relatos de la Biblia hebrea y principalmente aquellos relatos sobre la creación. Tenemos el Enuma Elis, tenemos el relato mesopotámico del Enuma Elis y tenemos el relato de la creación de la Biblia hebrea. Y como estábamos comentando hace unos momentos,
La literatura de la Biblia hebrea en algunas ocasiones o probablemente todo el relato del Génesis 1 al 11 fue escrito para poder denigrar esas otras historias que se contaban eh, en esas otras culturas, principalmente al tener contacto con lo que es la cultura mesopotámica acerca de esas literaturas primigenias sobre la creación. Lo podemos ver en el relato de la creación, en el Enuma Elis de los dioses, cómo los dioses crearon por medio de una discusión y una pelea entre el caos y el dios primigenio. Y entonces vemos en esta literatura varios dioses. Sin embargo, vemos en la literatura hebrea que solamente había un dios o lo asocian a un solo dios. Y desde ahí podemos ver una polémica entre el dios Yahvé y los otros dioses. Y aún el dios Yahvé vence eh, sobre todos los otros dioses, poniendo énfasis solamente en Yahvé, sin estar hablando de unos múltiples dioses, como en el relato de la creación del Enuma Elis. Vemos también cómo describen cómo los dioses deciden destruir a la humanidad porque hacían ruido. Y vemos su contraparte en la Biblia hebrea acerca de que el dios Yahvé o el dios que encontramos en la literatura del Génesis decide destruir a la humanidad porque el mundo estaba aumentando en pecado. Entonces vemos cómo están recreadas estas historias y estas historias son polémicas, tratando de poner en primer lugar o poniendo en una eminencia a lo que es el Dios de los israelitas en contra de los dioses de la cultura mesopotámica. Lo podemos ver también en la literatura de la creación, cómo Dios crea aún los monstruos marinos y poniendo énfasis de que aún el dios Yahvé creó a esos monstruos marinos que otros dioses tuvieron que derrotar para convertirse en los dioses mayores. Entonces, aquí en el texto de Génesis podemos ver este problema o este conflicto entre la cosmovisión del pueblo israelita y la cosmovisión del pueblo y de la cultura del antiguo lejano oriente, principalmente de la cultura de Mesopotamia. Vamos a continuar. Dice, esos paralelismos demuestran sin lugar a dudas que este pasaje bíblico fue escrito específicamente para denigrar las ideas mesopotámicas sobre la superioridad de sus dioses y su cultura. Lo que estaba comentando, cómo se redactaron estas historias, se recrearon, tuvieron influencias, claro, de las historias que se contaban en el antiguo Mesopotamia y fueron recreadas por el pueblo de israelitas para poner en preeminencia lo que es el dios Yahvé y principalmente para denigrar a esos otros dioses y poner énfasis en el dios Yahvé. Y pero realmente, ¿quiénes eran estos hijos de los dioses? Realmente el texto habla de Ben Elohim, los hijos de los dioses, es lo que dice el texto. Las interpretaciones posteriores fueron para poder desasociar a la Biblia hebrea sobre el politeísmo o sobre el enoteísmo, sobre la existencia de varios dioses, pero la adoración a un solo Dios, que este sería el Dios Yahvé. Posteriormente los judíos de la época grecorromana, la época griega, helenística, en la traducción de la Septuaginta, quitan la visión de la existencia de otros dioses en la Biblia hebrea y colocan una interpretación que ha venido causando problemas
interpretativos a nivel teológico, que es los ángeles. Pero ¿quiénes eran estos hijos de los dioses? Los podemos ver en la cultura mesopotámica, podemos ver estos relieves. Eran dioses menores que cohabitaron con las mujeres. Entonces la idea de los dioses y las mujeres teniendo relaciones íntimas es una idea antigua en el mito babilónico o mesopotámico, disculpen, en el mito mesopotámico acerca de la existencia de dioses. Y entonces estos son aquellos dioses que critica la Biblia hebrea y que posteriormente en la misma Biblia hebrea condena acerca de la unión de estos seres divinos con las mujeres. Pero recordemos de que ahí podemos encontrar un conflicto al hoy en día al aceptar que existen otros dioses. Esto es algo que no cabe en la teología cristiana moderna, pero que podemos ver de que en la misma Biblia hebrea nos hablan de que existían dioses y diosas en el antiguo, en la antigüedad, en la historia de los orígenes, en el libro del Génesis, pero de que estos tienen un trasfondo histórico en los cuales podemos ver que realmente existía la idea de que los dioses cohabitaron con las mujeres y tuvieron descendencia, y de ahí se perpetúa lo que es la sabiduría del mundo después de lo que fue el diluvio universal, que esta historia también tiene un trasfondo mitológico en la literatura mesopotámica. Entonces aquí podemos ver a estos hijos de los dioses otras divinidades. Y aquí me pongo a veces a pensar un poco acerca de esto. Estas historias son mitos, pero el hecho de que sea un mito no le resta una credibilidad. ¿O hasta qué punto el mito nos está hablando de una realidad histórica? ¿Realmente qué sucedió? Y aquí es donde entran la polémica de los extraterrestres, de los seres que llegaron del espacio y colonizaron lo que es la Tierra. Esto ya es una interpretación también moderna, pero lo interesante es cómo es que estos pueblos desarrollaron estas historias. ¿Cuál fue su base historiográfica para narrar estos mitos? ¿Y cómo estas historias fueron tan conocidas en la antigüedad que aún la Biblia hebrea tuvo que escribir la narrativa para contrarrestar esta idea de antiguos dioses cohabitando con las mujeres, algo que Dios Yahvé no permitió, y posteriormente en la narrativa vemos cómo esto fue la causa de lo que sería también el diluvio universal para destruir a los Ben Elohim, a los hijos de los dioses y también a los Nephilim, que este es otro problema realmente quiénes eran los Nephilim. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de los dioses? En la antigua Mesopotamia eran dioses menores, dice. En el material mesopotámico, los seres divinos que vivían en la época del diluvio se llamaban Akaluk. Cohabitaron con mujeres humanas. Y esta historia lo encontramos en esa narrativa, en esos mitos antiguos, acerca de cómo estos dioses cohabitaron con mujeres humanas. Y dice, produciendo una nueva generación de Akayu, que no solo eran híbrido divino humano, sino también gigantes. La religión mesopotámica consideraba a estas generaciones de Akayu grandes sabios. Entonces aquí vemos esta historia antigua de dioses que cohabitaron con las mujeres. Son elementos mitológicos. No sabemos el trasfondo historiográfico, realmente hasta qué punto un mito nos transmite una verdad.
Se los dejo a cada uno de ustedes a su propia interpretación, pero esta creencia estaba en lo que es la cultura mesopotámica acerca de dioses que tuvieron relaciones con las mujeres, y que la Biblia hebrea nos habla también acerca de esto, pero que esto a la luz o bajo la cosmovisión del pueblo israelita, que posteriormente llegó a ser el judaísmo, eh, estaba en contra de esta historia. Y recordemos de que si no nos gusta una historia, nosotros nos tenemos que reinventar una historia para poder denigrar aquella historia que a nosotros no nos parece. Pudo haber sido el origen de la literatura que nosotros encontramos en Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Entonces, esta historia es algo mitológico, lo encontramos en la Biblia hebrea. Para los que dicen que es histórico, o para los que dicen que son ángeles, realmente lo que quería decir el texto no era sobre ángeles, no era sobre hijos de los dioses, era sobre esta creencia de dioses menores que tuvieron relaciones con mujeres. Dice, su supervivencia a través de mujeres humanas antes de la aniquilación del diluvio preservó el conocimiento divino anterior al diluvio que había sido enseñado a los hombres. Entonces aquí tenemos esto. Dice, Mesopotamia y la Biblia hebrea. Y hemos hablado sobre esto, no voy a hablar mucho. Génesis 1 al 11 son textos mitológicos que fueron influenciados por la cultura y la literatura en Mesopotamia, en la época en que también estuvieron los judíos exiliados, y podemos ver una relación entre estos textos y la narrativa de la Biblia hebrea. Vamos a continuar. Dice, su supervivencia a través de mujeres humanas antes de la aniquilación del diluvio preservó el conocimiento anterior al diluvio que había sido enseñado a los hombres. Este conocimiento se conservó en Babilonia, lo que explicaba a las culturas mesopotámicas, porque su cultura era superior a todas las demás. En otras palabras, los babilónicos, el pueblo de Babilonia se creía superior debido a su herencia y la mezcla entre dioses y seres humanos, y cómo Babilonia preservó ese conocimiento a través del propio pueblo. Entonces, esto es interesante, es algo que en algunas ocasiones pasamos y no comprendemos el contexto histórico y cultural que nos narra la Biblia hebrea. Ahora, por su parte, cuando el pueblo israelita tuvo contacto con Babilonia, con este pueblo, y recordemos de que las narrativas recreadas en Génesis 1 al 11 de los mitos babilónicos fueron en algunas ocasiones para refutar esa creencia de que el pueblo de Babilonia era superior, ahora poniendo al pueblo israelita como el pueblo de Dios y el pueblo que estaba en mayor preeminencia sobre todas las otras naciones. Y esto hay que hablarlo claro, como hay un choque cultural cuando los judíos ingresaron al pueblo de Babilonia, y cómo este choque cultural desarrolló que los mismos judíos escribieran una contraparte de lo que serían los mitos que se creían en esa cultura. Posteriormente vemos una evolución en la hermenéutica. Ya los judíos de la época intertestamentaria, en la época griega, en la época helenística,
ya interpretan esta creencia del pueblo de Babilonia como si fueran ángeles y como estos hijos de los dioses se convierten en ángeles porque ya estaba entrando la idea de un monoteísmo en lo que sería el judaísmo y que nosotros como cristianismo compartimos, y por lo tanto también recrean la historia babilónica y mesopotámica acerca de los dioses que cohabitaron con las mujeres. En el famoso libro de Enoch recorremos cómo nos cuenta lo que es la historia eh, mesopotámica acerca de dioses que cohabitaron con mujeres y que estos preservaron lo que era el conocimiento del mundo después del diluvio. Encontramos la misma idea y el mismo mensaje en el libro de Enoch acerca de los vigilantes, acerca de ángeles que también cohabitaron con mujeres y que preservaron lo que es el conocimiento y enseñaron a sus mujeres todo tipo de conocimientos. Y entonces encontramos un paralelismo interesante, como poco a poco en la Biblia hebrea encontramos a los hijos de los dioses, una crítica a esa antigua creencia de los dioses cohabitando con las mujeres, y cómo ya los judíos de la época intertestamentaria toman todo esto y elaboran ahora una historia, hablando ahora no hacia los dioses extranjeros, sino a los ángeles que compartieron y perpetuaron lo que es el conocimiento. Entonces aquí podemos ver un desarrollo interpretativo y cómo es de que se desarrollaron las historias en la literatura intertestamentaria y cómo se va desarrollando la hermenéutica y la interpretación de lo que es un texto antiguo. Entonces los vigilantes sería algo realmente eh, interesante ver a la luz de lo que nosotros encontramos en la cultura antigua. Pero la pregunta que nosotros todavía no hemos respondido es, ¿qué quiso decir el relato del Génesis acerca de los Ben Elohim, los hijos de los dioses, que tuvieron relaciones con las mujeres? Es lo que dice el texto y es lo que el texto estaba atacando, una creencia antigua de dioses procreando con mujeres. Dice, en lugar de negar el contexto sobrenatural del material mesopotámico, el Génesis lo ataca de frente. Y esto es lo que estaba comentando. La mayoría de los relatos que se escribieron de Génesis 1 al 11 son relatos polémicos y en muchas ocasiones apologéticos. Podemos hablar de apologética contra las creencias de la cultura antigua en que se toparon los judíos cuando estuvieron en el exilio, reelaborando, reescribiendo y aún haciendo críticas a lo que sería la creencia de esta cultura. El Génesis simplemente lo ataca de frente, no ignora esta creencia, ya vimos lo que es el texto. Ya vimos el texto hace unos momentos, como lo tenemos aquí en Génesis 6, cómo nos habla de eh, que los hijos de Dios, dioses, al final de cuentas, no son ángeles, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y posteriormente vemos la crítica que hace Yahvé en el siguiente versículo. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y posteriormente vemos la literatura que empieza a ver
gran iniquidad en el mundo y por lo tanto Yahvé decide eliminar lo que es la humanidad, enviando lo que es el diluvio universal, otro mito antiguo retomado de la cultura babilónica, pero reescrita por los judíos. Entonces dice el texto, dice, en lugar de negar el contexto sobrenatural del material mesopotámico, el Génesis lo ataca de frente. Los Acayu no eran salvadores, eran rivales indignos de Yahvé, de Israel, y merecían morir. Tras el diluvio, los gigantes Acayu se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios, los israelitas. Nos demos cuenta o no, Génesis 6:1-4 relata la primera salva de la larga guerra contra Yahvé y su pueblo. Entonces aquí podemos ver esta implicación entre la creencia antigua y el judaísmo o el pueblo israelita contra estas historias, contra estos mitos. Está reelaborado para condenar esta creencia de dioses teniendo relaciones con mujeres y por lo tanto es una crítica a esta cultura antigua. Ahora, estas cuestiones son investigaciones recientes en el 2010 acerca de estos seres que acabamos de ver, dioses que cohabitaron con las mujeres, dioses menores, quienes eran los hijos de los dioses y esta creencia que ataca la Biblia hebrea tiene que ver con una interpretación de investigaciones modernas que arrojan luz acerca del texto bíblico, que ha sido realmente debatido realmente quiénes son estos Ben Elohim, hijos de Dios, hijos de los dioses, ángeles, algo, algo que choca también con la creencia cristiana acerca de ángeles teniendo relaciones íntimas con mujeres, algo que es difícil de explicar y de comprender a la luz de la teología cristiana, pero no si nosotros nos vamos a lo que es el contexto histórico y cultural en que se desarrollaron todas estas narrativas acerca de mitos que dieron forma a las historias que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Entonces, hay investigaciones modernas. Esta nueva investigación procede de un minucioso reexamen de las epopeyas sumerias y acadias sobre sobre el diluvio universal. Amar Annus, este autor lo pueden buscar en internet para saber un poco más acerca de esta investigación. Es experto en cuneiforme, recopiló los datos en un artículo publicado en 2010. El artículo de Anus es el estudio más actualizado sobre el acayo mesopotámico disponible en cualquier formato. Sustituye todos los trabajos anteriores sobre este tema. Asesta un golpe mortal a cualquier interpretación no sobrenatural de Génesis 6, capítulo 1 al 4. Y esto es interesante porque, como comenté al principio de este video, Génesis 6 ha sido debatido, ha habido mucho debate de interpretación en cuanto a este texto y en muchas ocasiones la teología moderna no acepta este texto o no lo lee a la luz del contexto histórico ni de las investigaciones modernas sobre estos seres divinos que cohabitaron con mujeres y por lo tanto le quitan todo lo sobrenatural al texto, argumentando de que este texto no habla acerca de hijos de los dioses, no habla de seres angelicales. Algunos teólogos argumentan de que simplemente eran hijos de Abel, adoradores de Yahvé. En otras palabras, eran como hoy en día le dicen a los cristianos hijos de Dios,
pero humanos al final de cuentas. Pero esta interpretación no es real. Esta es una interpretación que no es a la luz de lo que el texto realmente quería decir. La otra interpretación que le quita todo lo sobrenatural al texto de Génesis 6, 1 al 4, es de que argumentan de que estos seres eran seres preeminentes, eran reyes. ¿Dónde sale eso de que eran reyes? El texto no dice que eran reyes que tomaron otras mujeres y cohabitaron. El texto es claro, contiene elementos mitológicos antiguos acerca de los dioses que tuvieron relaciones con mujeres, algo que el yavismo criticó en esta narrativa, que al final de cuentas es una literatura desarrollada de forma crítica a esas creencias que se tenían cuando este pueblo estuvo en contacto con todas estas literaturas acerca de la creación, acerca del diluvio y acerca de los dioses que cohabitaban con mujeres. Entonces, esta investigación, como comenté, asesta un golpe mortal a cualquier interpretación no sobrenatural del Génesis 6, 1 al 4. Para todos aquellos que sostienen que eran seres humanos o personas preeminentes o reyes, no tiene nada que ver esa interpretación con lo que el texto nos habla en el contexto original, antiguo. Como también la tradición sobre ángeles, eh, esta interpretación que ya empezaba en la época intertestamentaria, con la Septuaginta y posteriormente con la literatura apócrifa, es para también desvincular a la Biblia hebrea sobre la existencia de otros dioses. Ya empieza a haber algo que posteriormente es llamado monoteísmo. Y al final de cuentas, ¿qué implicaciones tiene esta investigaciones a a la interpretación teológica? Probablemente nada, al final de cuentas es literatura, literatura que tiene un mensaje de fondo, el mensaje, la preeminencia de Yahvé sobre los otros dioses, pero también tiene una implicación en cuanto a los comentarios del Génesis. Lo que esto significa es que todos los comentarios sobre el Génesis en los que han llegado a confiar ya no son de fiar sobre este pasaje, porque fueron escritos antes de esta nueva y revolucionaria investigación, son como las cintas obsoletas. Entonces, la mayoría de los comentarios bíblicos lo interpretan este texto como si fuera un texto cristiano o teológico y no bajo las investigaciones sobre estos seres o esta creencia que se tenía en la antigüedad. Y esto es algo muy interesante, cómo estos mitos dieron forma a la Biblia hebrea y en muchas ocasiones crea conflicto en nuestra propia teología moderna. Entonces ya hemos acabado con la presentación. Si tienen algún comentario acerca de este tema, acerca del problema, dioses o ángeles, pueden anotarlo en lo que es los comentarios. Entonces, acabamos de ver este tema. Yo creo que lo vimos a grandes rasgos. Un tema complicado. Recordemos de que al final de cuentas la Biblia hebrea terminó en nuestra Biblia cristiana y es conocido como el Antiguo Testamento y también posteriormente lo, lo hemos recibido como un texto inspirado, un texto divino y en muchas ocasiones causa un problema
este tipo de conocimiento previo sobre la inspiración de la Biblia y hablar acerca de estos temas. Entonces, mis queridos amigos, no lo vimos bajo la teología, no lo vimos bajo el dogma, tampoco bajo la religión, sino lo vimos desde el aspecto crítico, histórico y literario, tratando de buscar las fuentes que dieron origen a estos relatos y cómo la tradición cristiana ha deformado en algunas ocasiones, sin el conocimiento del contexto histórico, lo que es el significado de esos textos y que en muchas ocasiones por causar un problema de interpretación a nivel teológico tratamos de ignorarlo o aún de inventarnos la interpretación. Y como mencionó el doctor Heiser, todas esas interpretaciones que se han dado al Génesis capítulo 6, 1 al 4, tienen problemas de exégesis y en muchas ocasiones esto es debido porque el dogma dificulta aceptar de que seres sobrenaturales tengan relaciones con mujeres humanas, algo que choca en la teología cristiana. Pero este texto de Génesis 6 no es un texto cristiano, es un texto antiguo, es un texto que fue desarrollado en una época en la cual los judíos estuvieron en contacto con toda esta literatura en Babilonia, donde ya hubo una reflexión teológica y donde recrean sus propios relatos para contrarrestar lo que son los relatos de este pueblo. Y es un choque cultural, al final de cuentas, es un choque cultural. Y aquí podemos ver cómo estos textos nos causan problemas. Génesis 1 al 11 son textos problemáticos porque nosotros queremos ver historia donde no hay historia. Queremos ver algo real o algo que haya sucedido, cuando en realidad son literaturas con influencias mitológicas, son literaturas con un trasfondo teológico. Al final de cuentas, la Biblia no es un libro de historia, tampoco es un libro de ciencia, sino que es un libro con un mensaje teológico. Y al final de cuentas, el trasfondo de esta historia es de que Yahvé está por encima de los otros dioses y condena también estas creencias que tenían en el pueblo en Mesopotamia y en Babilonia. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Suscríbanse al canal. Vamos a estar hablando sobre estos temas complicados. Yo sé que es complicado. La cuestión no es criticar, la cuestión es saber los orígenes, aplicar también la crítica literaria a los textos, traer estas investigaciones y conocer el trasfondo cultural histórico nos ayuda también para comprender la teología. En este caso, la preeminencia de Yahvé sobre la existencia de los otros dioses. Yo sé que choca, pero como dijo De Baus, no tenemos que tener miedo ante estos temas. Al contrario, esto nos ayuda a poder investigar y conocer un poquito más acerca de ese texto que posteriormente fue considerado tanto por cristianos como por judíos, que es la Biblia hebrea. Y es lo que nos une al pueblo de Dios. Entonces compartan el video. Más adelante vamos a estar hablando sobre otros temas que planeamos ahora en noviembre, pero debido a algunas circunstancias no hemos podido estar en el canal. Vamos a tratar de grabar un video a la semana y estar con ustedes por lo menos una vez a la semana hablando sobre estos temas. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Nos vemos hasta la próxima.